compareceré en el Congreso de los Diputados a petición propia en la primera fecha disponible para dar todas las explicaciones necesarias. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes, que tendrá que ser sustanciada, en este caso en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años. Bueno, pues ya lo han escuchado, Pedro Sánchez ha dirigido la crisis exclusivamente a 2 personas del núcleo de confianza del partido y también al asesor Koldo García para no lastimar al gobierno ni dar las armas a la derecha. El secretario general del PSOE ha resumido en 5 puntos las acciones inmediatas de su partido ante estos momentos difíciles que atraviesa. Primero, acabar con la corrupción. Ha dicho también hacer una nueva auditoría externa de las cuentas. La creación de una comisión ejecutiva federal que va a servir de transición a esa nueva Secretaría de Organización del partido que se aprobará en el próximo Comité Federal de la Formación, que se va a celebrar el próximo 5 de julio en Madrid, en Ferraz. También lo ha dicho, comparecerá ante el Congreso de forma voluntaria, rindiendo cuentas. Habrá una comisión de investigación de este caso y se reunirá con sus socios. Lo va a hacer a partir de esta misma tarde. Y ante ese primer punto contra la corrupción, la Ejecutiva ha aprobado esta mañana la expulsión de José Luis Ábalos como militante del partido. Eso sí, lo ha hecho más de un año después de abrirle un expediente sancionador. Y también hemos sabido que Santos Cerdán ha presentado su baja como militante del PSOE y que su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, ha comunicado al Tribunal Supremo que el parlamentario ya ha hecho entrega del acta de diputado, tal y como dijo ayer, este mismo lunes. Consta un escrito que ha presentado su abogado al magistrado Leopoldo Puente, en respuesta a una petición que efectuó el pasado viernes. En concreto, el instructor pidió hacer... Pues toda una crisis originada por esos audios interceptados por la UCO a uno de los protagonistas de la presunta trama. En el informe de la UCO nombran directamente a Logroño, a la capital, como una de las ciudades donde se asignaron obras con sus correspondientes mordidas. Las reacciones políticas también se han producido en nuestra comunidad. Hoy podíamos ver en el Día de La Rioja, en una entrevista a Gonzalo Capellán, en la que destaca que Pedro Sánchez no puede gobernar tan manchado de corrupción. Añade, sin embargo, que no sabe si hay que presentar una moción de censura, que esa no es la cuestión, una moción de censura que hoy mismo, esta tarde, Pedro Sánchez ha dicho que la presenten, les ha retado al Partido Popular a que lo hagan. Sin embargo, Capellán decía que es imposible que pueda gobernar así y eso que Sánchez, como hemos dicho, ha vuelto a retar al Partido Popular a que la presente. Parece que Sánchez va a seguir gobernando o por lo menos esa es su intención. Y más cosas, más reacciones con todo lo que se sabe a día de hoy. Esta foto ha dado mucho que hablar y ha recorrido toda España, al igual que lo hizo el Peugeot de Sánchez. Hoy Vox ha mostrado su preocupación por la huella de la corrupción del PSOE en La Rioja y le ha pedido explicaciones, en este caso a la expresidenta de esta comunidad y actual senadora, a Concha Andreu. Una fotografía realizada en 2017 en Aldea Nueva de Ebro, en la que aparecen Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y también Concha Andreu en el marco de ese recorrido que hizo Sánchez para llegar a ser el secretario general del PSOE. Para Vox es evidente que algo huele a podrido, han dicho, y pregunta a Andreu lo que vemos aquí: ¿qué sabe de los indicios de irregularidades que ve la Guardia Civil en la adjudicación de la Ronda Sur y también de la A12? Esa es la pregunta que ha planteado hoy Vox. Bueno, pues de ello vamos a hablar en la tertulia, pero en este programa vamos a hablar de más cosas. Los trabajadores de extranjería de La Rioja han comenzado con paros en la puerta de la oficina para reclamar más personal. Aseguran que con la entrada en vigor del nuevo reglamento el pasado 20 de mayo se ha incrementado el número de expedientes, ha pasado de 39 a 189, casi nada. Las consecuencias: las oficinas están colapsadas, no se puede atender al público correctamente y no se tramitan los expedientes. Actualmente hay 10 trabajadores y 2 son interinos. Necesitarían al menos otros 10. La Administración sí que prometió que iba a haber una incorporación de unos 400 funcionarios de carrera, repartidos para toda España, o sea, una barbaridad, que a lo mejor a La Rioja le pueden tocar 3. Entonces, eso es una solución, un parche que no sirve para nada. Lo que tienen que hacer es una oferta en condiciones, que se seguirá haciendo estos paros parciales
esperando a ver la Administración si nos llama a la negociación y a ver qué es lo que nos propone, y si vemos que no hay ninguna negociación ni ninguna solución al respecto, pues habrá que tomar otras medidas más contundentes, como a lo mejor paros completos de 24 horas. Bueno, pues lo hemos visto, el pasado 20 de mayo entraba en vigor el nuevo reglamento de extranjería, un texto que, aunque busca agilizar los trámites y mejorar los derechos de las personas migrantes, ha provocado, como hemos escuchado, una sobrecarga en esas oficinas de extranjería de todo el país. En La Rioja los trabajadores denuncian esa falta de personal, el aumento desmedido de expedientes y condiciones laborales precarias. Por eso han comenzado los paros y las movilizaciones. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Jesús Martínez, coordinador del sector de la Administración del Estado aquí en La Rioja por Comisiones Obreras. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, os hemos visto esta mañana en ese paro. ¿Cuál es la situación real que se está viviendo aquí en este sector? Aquí en La Rioja? Actualmente la situación real que tienen las oficinas de extranjería, y concretamente, bueno, una de ellas, la de La Rioja, es el colapso total y absoluto que tienen por el número de expedientes que están entrando desde que se aprobó el nuevo reglamento de extranjería, que les ha triplicado el número de expedientes que entran. La Rioja es una de las pocas comunidades, junto con otras pocas, que peor están de toda España. Sí, actualmente es que la plantilla que tenemos aquí en La Rioja, la relación de puestos de trabajo donde se saben las personas que tienen que estar en la oficina, funcionarios interinos o no, funcionarios de carrera, son de 19, y ahora mismo actualmente hay 9 personas que son funcionarios de carrera, contando aparte la directora de la oficina, que esa va aparte, que serían 10, y 2 interinos que han entrado ahora. Y con esos mimbres tienen que hacer todo el volumen de expedientes que han entrado con esta nueva regulación y que no llegan y no dan abasto. ¿Qué pasó vamos a retroceder a mayo, ¿no? El 19 de mayo se hacía una rueda de prensa diciendo que iba a entrar en vigor este nuevo reglamento. Al día siguiente se trajeron esas 2 personas que decimos interinos para reforzar la plantilla, pero ni siquiera hubo un periodo de adaptación, ¿no? ¿Qué pasó? Entraron a los pocos días de empezar a entrar en vigor el nuevo reglamento, entraron 2 personas interinas sin ningún tipo de formación. Bueno, de hecho, la formación que tenían los funcionarios de carrera que estaban era una formación online y tardía. O sea, los funcionarios de carrera ya tenían una formación tardía y mala, y las personas que entraron después, pues peor todavía, sin ninguna formación, y al final quien tenía que formar a esas 2 personas eran los propios trabajadores que estaban allí, que bastante tienen con su resolución de expedientes, que tenían que estar enseñando a estas 2 personas que, por mucho interés que tengan, en 2 días no se ponen. Es imposible, necesitan un periodo de adaptación mínimo de 3-4 meses para coger el ritmo de qué es la nueva reglamentación y la tramitación de expedientes. ¿En qué ha influido ese nuevo reglamento en que pasemos de 39 a 189? Pues es una... perdón. Sobre todo en la nueva reglamentación es tema de expedientes de arraigo, temas que antes eran 3 años de carencia que tenían que estar para poder pedir el arraigo, y ahora se han pasado de 3 a 2. Entonces ha habido gente y personas que, teniendo ya 2 años y pico, o casi 3, ya podían solicitar ahora, con la nueva reglamentación, el arraigo, cosa que ha vuelto a duplicar expedientes que todavía no tenían que entrar y han vuelto a entrar porque ya tenían el condicionante de los 2 años en vez de los 3 que se pedían en el anterior reglamento. Cosa que está bien, porque han intentado beneficiar a la gente extranjera para que pueda regularizar su situación, que está muy bien, pero lo que no han hecho y no han tenido en cuenta es la gente que tenían para trabajar, la gente que tenían para hacer ese trámite y los medios para poder hacerlo, cosa que eso no han tenido en cuenta. Bueno, entonces, ¿esto de qué forma va a perjudicar a los propios interesados? Por un lado, hemos visto que los trabajadores de administración desbordados, ¿no? No les da para poder solucionar esos expedientes. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues las consecuencias que va a tener para el personal va a ser mucho más retraso en la tramitación de expedientes y la resolución, porque evidentemente si entran
200 expedientes diarios o 100 o 50 y antes entraban 20, pues evidentemente no se va a poder tramitar, y con la misma gente no se va a poder tramitar a la misma velocidad que se hacía antes. Entonces lo que va a suponer es mucho más tiempo de resolución de expedientes y van a tener que esperar más para poder tener esa resolución. Bueno, ¿y cómo afecta entonces a esas personas? Estamos hablando de personas que pueden llegar a tener retrasos de renovar documentación, claro, de regularizar esa situación. ¿Han detectado por el momento estos días algunas situaciones graves como problemas de acceder a servicios? De momento no tengo noticias de que haya habido, porque casi todos los expedientes que han entrado nuevos están sin volcar y sin grabar. Todos los expedientes están que no existen, a ver, no existen entre comillas, no existen porque no están grabados en el sistema, entonces no sabemos exactamente cuántos hay, ni cuántos son personas que están en una situación complicada, que me imagino que habrá mucha gente que estará pendiente de su renovación del permiso y de muchas cosas que ahora mismo las tienen, están paradas y no saben cuánto se va a poder resolver eso. Es una situación complicada para la gente. Claro, complicada porque puede afectar incluso a atención de servicios sociales, claro, por ejemplo. Sí, ¿no? puede afectar en todos los sentidos, porque no va a tener un expediente resuelto para poder hacer un trámite en otra administración que puedan tener, y como puede ser para un contrato de trabajo, que tenga el permiso de trabajo. Bueno, varias circunstancias que pueden afectar a la vida de estas personas que evidentemente necesitan que esto se solucione de alguna manera. Bueno, pues esta es una realidad de miles de personas que viven en este país. No sé qué les han dicho desde el Ministerio. El Ministerio no ha dicho absolutamente nada, solamente a primeros de mayo, cuando el 19 de mayo hicimos la concentración y el paro de 2 horas, lo único que se comprometió la Administración fue a poner encima de la mesa que 400 de los funcionarios de carrera de la nueva oferta de empleo público que se había terminado ahora, que había 400 que iban a ir directamente a extranjería, a todas las oficinas de España. O sea, 400 personas que a La Rioja le pueden tocar 2, 3 como mucho. Entonces es un parche que no va a suponer nada más que, pues eso, 400 personas que no va a solucionar el tema del retraso que tienen y el poco personal que hay. Esto es un refuerzo de personal que se ha prometido y se supone que va. ¿Cuándo podrá llegar este refuerzo de personal? En principio se supone que no tiene que tardar, si es de esta oferta de empleo público, que yo me da a entender que sí. Esta oferta ya se ha aprobado, ya tienen las plazas, la gente ya ha pedido destinos, entonces ya tiene que ser que los nombren funcionarios con el destino definitivo y ya tomar posesión. Claro, la toma de posesión tienen un mes para tomar posesión. Entonces, en un mes, desde que sale publicado hasta que toman posesión, pasa un mes, o 10 días, o eso ya depende de cada uno. Entonces puede ser un mes, pueden ser 2 meses, no sabemos todavía cuánto puede tardar en la incorporación de esa gente, que encima son personal que viene de fuera, de nuevo ingreso, que no saben nada. Gente que va a tener y necesitar formación, que ¿quién se la va a dar? ¿Otra vez los mismos trabajadores que están sobrecargados de expedientes? Pues no sabemos nada todavía. La impresión, y como se han ido todas las cuestiones, me da que la gente que entre a trabajar ahora va a tener que estar formada por la gente que está allá, en vez de formarla como tiene que ser, en un curso, en condiciones, y para que la gente sepa de lo que es el reglamento y lo que es extranjería para tramitación de expedientes. Claro, tiene mucho sentido, ¿no?, lo que estamos hablando, ¿no? Intentar agilizar los trámites, pero no preparar al personal que tiene que agilizar esos trámites, ¿no? O sea, se crean unas normas, pero luego no el personal que sepa llevarlas a cabo, ¿no? Es primordial la formación del personal que va a hacer esos expedientes. Es una reglamentación nueva que ha cambiado muchas cosas y la gente tiene que aprender y tiene que saber qué es lo que dice ese reglamento y aplicarlo. Y eso no se hace en 2 días. La gente que ha venido, que va a entrar nueva, se va a encontrar, lo primero que no sabe ni lo que es extranjería, no sabe a qué se dedican y qué es lo que hace. Y luego tiene que aprender toda esta reglamentación que sí, que ya no tiene nada que ver con la antigua, pero va a tener que empezar a funcionar con esta.
y el problema es que no sabemos quién le va a dar esa formación. Lo normal es que esa formación se la diera la administración en un curso en condiciones, pero me temo que no va a ser así. Bueno, ¿cómo ha sido secundado este paro en La Rioja y en general en toda España? En La Rioja, por los datos que yo tengo, de 10 personas que hay en plantilla, esta mañana han salido y han secundado el paro más del 50%. Han salido, además han estado allí presencialmente en la concentración, 5 o 6 personas, o sea que yo creo que ha sido un éxito de 10 personas salir 6, 5 o 6, yo creo que no está nada de mal y que yo creo que lo que necesitan es el apoyo nuestro por parte de comisiones para reivindicar sus derechos y que esto funcione bien y que ellos tengan unas condiciones laborales dignas y en condiciones como tiene que ser. ¿Qué medidas urgentes se podrían adoptar para aliviar esta situación en estos momentos? Pues la primera sería hacer una oferta de empleo en condiciones y que parte de esa oferta de empleo vaya a las oficinas de extranjería, pero de verdad, que sea una oferta buena, que no sea una oferta de un parche y se acabó. Esa por un lado. Luego, las retribuciones y los salarios que tiene extranjería son de los más bajos de la administración del Estado, que creo que eso se debería mirar también, porque al mismo trabajo, mismo salario, que es como tiene que ser. Yo trabajo en un sitio donde mi trabajo es el mismo que el de él, tendrá que tener la misma remuneración y la misma categoría que tengo yo. Medios técnicos y medios materiales suficientes para poder llevar a cabo toda esa tramitación de expedientes, y yo creo que en esas medidas son las más importantes en las que se tiene que basar la regeneración de toda esta de extranjería para que esto funcione de verdad. ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿O por ahora pues, no han recibido ninguna respuesta del Ministerio? En principio, ¿cuál es ese calendario de movilizaciones? Ahora mismo la última que hemos tenido ha sido esta. No tengo noticias de que se vaya a hacer en días cercanos otra. Estaremos esperando a ver qué dice el Ministerio, si se pone en contacto con nosotros para negociar o para hablar con nosotros y ver qué posibilidades hay de llegar a algún acuerdo de algún tipo, y depende de lo que nos diga el Ministerio, pues entonces actuaremos y seguiremos o con las mismas movilizaciones o ya daremos el paso a hacer una huelga un poco más seria. ¿Qué le puede decir a esas personas extranjeras que están esperando un expediente en medio de este colapso? Pues yo por mi parte ojalá pudieras darles una noticia buena de que esto se va a solucionar pronto. Si fuera por parte de los trabajadores, estoy seguro de que se iban a dejar la piel para sacar esos expedientes y que la gente tuviera esas resoluciones y ese documento que necesitan. Pero el problema no es de los trabajadores, es de la administración. Y la administración, como siempre, va muy lenta y cuando le interesa actúa y cuando no, no. Entonces, yo les pediría que tuvieran un poco de paciencia. Sé que es muy difícil, sé que es complicado la situación que tienen, pero la culpa no la tienen los trabajadores, la culpa la tiene la administración, que no pone los medios ni los recursos que tiene que tener para que esto se solucione. ¿Cree que va a tener este conflicto una solución rápida o por el contrario se puede alargar en el tiempo? ¿Cómo lo ve usted? Mi deseo es que fuera rápida la solución, pero conociendo la administración y viendo en otros casos cómo funciona la administración, es complicado. Es complicado, a no ser que ya vean que esto se les está yendo de las manos y no les quede más remedio. Pero rápido, difícil, difícil. Pues Jesús Martínez, estaremos pendientes de este conflicto y deseamos que cuanto antes, por el bien de todos, se solucione. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, como siempre, en este punto y regresamos enseguida. Bueno, pues vamos ya a empezar con la tertulia. Vamos a saludar ya a Toya de Pablo, que está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Miguel Gómez y Jalva, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, hola. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, muchos acontecimientos desde la última vez que nos vimos han sucedido y todos ellos importantes. Vamos a hablar de esa rueda de prensa que ha dado el presidente esta misma tarde, una comparecencia que se ha hecho esperar, primero a la 1, después alrededor de las 3 y luego casi a las 5. Bueno, Pedro Sánchez ha dirigido la crisis exclusivamente a 2 personas del núcleo de confianza del partido y al asesor Koldo García. Lo ha hecho para no lastimar al gobierno ni dar armas también a la derecha. Ha anunciado una comisión de investigación de este caso en el Congreso al que comparecerá de forma voluntaria. Rafa Navarro, cuéntanos. ¿Qué tal, María? 40 minutos ha durado la comparecencia del presidente Sánchez, a ver si logramos hacer un resumen de esos 40 minutos de intervención. Comenzó con determinación y orgullo de todo lo conseguido por parte del gobierno progresista. Continuó con un mensaje para las mujeres diciendo que los audios escuchados les repugnan. Mencionó que entraron para acabar con la corrupción del Partido Popular y pese a este error, como lo ha denominado Pedro Sánchez, se ha avanzado mucho en estos últimos años contra la corrupción. Trabajarán para acabar contra la corrupción, no como el Partido Popular y Vox. Ellos, ha dicho, no van a destruir pruebas a martillazos y no van a tener una sede pagada con dinero B. El Partido Socialista es una organización limpia. El caso Koldo es el único caso hasta la fecha que presuntamente afecta a su organización. Eso es lo que ha dicho el presidente Sánchez. Ha citado los acuerdos de esta ejecutiva federal. Expulsan a avalos del Partido Socialista. Será olvidado decir a Sánchez que ha sido después de 14 meses desde que le abrieron expediente. Santos, causa baja voluntaria, ha recordado la auditoría externa a la que se va a someter el Partido Socialista. La Secretaría de Organización pasará a una ejecutiva transitoria de 3 personas hasta el próximo 5 de julio, que se celebrará el Comité Federal. Comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre este tema y activarán una comisión de investigación en las Cortes sobre el caso Koldo. A partir de esta tarde, que se reúne con Yolanda Díaz, el líder de Sumar, se reunirá estos próximos días con todos los grupos parlamentarios que le apoyan. Y las elecciones, ha dicho que son cada 4 años y no va a dar opción de que llegue al gobierno una coalición de Partido Popular y Vox. Les emplaza a presentar una moción de censura. Y por último ha terminado diciendo que su labor como capitán es llevar el timón, controlar la tormenta y que dentro del partido la crítica es bienvenida. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Ahí ha lanzado ese reto. Enseguida hablamos de todo ello, pues que ha sido, como ha dicho Rafa, pues muchas cosas las que se han dicho esta tarde en esa rueda de prensa, pero empiezo por Toya, por preguntarte un poco cómo estás y cómo has vivido todos estos últimos acontecimientos. Pues hombre, como la mayor parte de los afiliados del Partido Socialista, pues estamos absolutamente indignados, decepcionados, inseguros en el sentido de cómo va a evolucionar esto, pero sobre todo muy cabreados porque gente a la que se le ha dado un voto de confianza traicione no tanto a las siglas, sino a los traicionados son los españoles, que depositaron su confianza en un partido y gente de esa organización lo aprovechó en beneficio propio. Dicho eso, es una parte muy inicial, o sea, todavía no hay ni juicio, no hay nada, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero evidentemente como mujer, como feminista y como socialista me produce una inmensa repugnancia y además debo decir que no hay mujeres normalmente en estas historias, que siempre son hombres y siempre acaban siendo por la bragueta donde empieza la historia. Bueno, el presidente esta tarde ha hablado de esos audios donde se oye a es de una sordidez, repartiéndose las mujeres como si fuesen claro, y son personas mercancía. Con las que has estado en esta distancia. Dice, si llego yo a saber eso, con la izquierda te había dado, fíjate, que te había roto los piños. Porque da mucha, sobre todo cuando es gente que conoces, produce una gran repugnancia y una gran indignación. ¿Te ha sorprendido lo de Santos Cerdán? Mucho, sinceramente. O sea, yo soy de las que hubiera puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán hace una semana, así como lo de que
José Luis Ábalos era mujeriego, solo mujeriego, ¿eh? De hecho tiene 3 divorcios a sus espaldas y varias novias. Bueno, a mí personalmente no me pilló de sorpresa la parte esa de la afición femenina, pero lo de Santos soy de las que me hubiera quemado la mano. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, Miguel? Pues yo desde luego lo veo creo que desde la absoluta objetividad y bueno, pues en mi opinión, no digo que diste, pero es diferente. Yo creo que no ha sorprendido. Creo que le toca decir eso y que le toca decir eso a todos los socialistas que lo sienten además de corazón y que efectivamente son unas siglas y hay muchísima gente que sí que es verdad que sufre este palo cuando ellos dan todo de forma gratuita y les supone muchísimo esfuerzo. Pero que esto en las capas altas de los grandes partidos políticos o de los partidos políticos, sobre todo, al menos de casi todos los de ámbito nacional, mi opinión es que es habitual, mi opinión, es una opinión, pero yo creo que es así. Me extraña muchísimo y no me llego a creer que no haya sospechas o no se crea. Lo que pasa es que conviene callarlo, taparlo. Entonces, lo que es sorprenderme no me ha sorprendido. Creo que habrá más y creo que llegará, como en su momento afectó al Partido Popular también, la financiación ilegal o irregular. Creo que el Partido Socialista se verá salpicado también en materia de financiación. Yo lo creo que llegará. ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia de otros, se está dando una característica muy concreta y es que parece que los que iban a ser los chivos expiatorios o los llamados a ser chivos expiatorios están cantando y los tontos no eran tan tontos. A los que se les utilizaba tenían miedo de quedarse vendidos, como ha venido ocurriendo. Es decir, el PP, cuando tuvo sus casos de corrupción, ya tiene sus casos de corrupción, no, el culpable era Bárcenas, que incluso había robado al Partido Popular. No, hombre, no es así, no se lo cree nadie. El culpable era Jaume Matas, porque incluso había robado a no sé qué, pues tampoco se lo cree nadie. Que ahí hay una implicación y acabó saltando. Y entonces de eso ya se va aprendiendo y quien cree que si cae se va a comer el marrón solo, dice, oye, si me lo voy a comer solo yo voy a empezar a tirar de la manta. Y es lo que ha pasado con Koldo García. O sea, realmente pues tenía los audios, lo iba grabando más o menos todo y no lo graba al principio, que los audios que se obtienen son ya de un momento intermedio. Es decir, yo creo que cuando él va viendo que esto puede saltar y si salta es él el que se va a comer el marrón. Y a lo mejor, yo también creo, no voy a darle credibilidad a Víctor de Aldama, ¿no? Porque no voy a hacerle la política a nadie, lo veo con objetividad, pero no, desde luego a lo mejor no tiene toda la información que decía tener, ni todas las pruebas Víctor de Aldama, pero por lo menos por donde él iba van saliendo cosas y no descarto que vayan saliendo más cosas, no por él, sino por el conjunto. Yo creo que es que ahora la diferencia con lo que ocurría hasta este momento es que siempre acaba pagando el mismo, siempre libran los mismos y siempre la paga el mismo. Y yo creo que esa gente ya cada vez se da menos a ser el que se come la cárcel en el caso de que algo salga mal y tiene cartas guardadas. Creo que es lo que está pasando y creo que salpicará. A mí no me sorprende, pero vamos, yo mi opinión, y ya lo digo como opinión para que luego nadie anuncie ni querellas ni cosas de estas, es que esto pasa en todos los partidos políticos de ámbito nacional, en todos. Es mi opinión. Entonces, sí, no, pero es que es lo que se ve. Bueno, es que lo estamos viendo, es que no ha habido partido, ahora mismo, esta legislatura, solo esta legislatura no ha habido ningún partido político de ámbito nacional, de los grandes partidos políticos, que no esté viéndose y demostrándose que lo único que tienen es un cinismo absoluto, es decir, que hacen lo contrario de lo que dicen. Dicen una cosa y hacen lo contrario. Lo estamos viendo en representantes, en altos representantes de Más Madrid, lo estamos viendo en los propios órganos de control de Sumar, lo estamos viendo en el Partido Socialista, lo estamos viendo en el Partido Popular, lo estamos viendo en Vox e incluso lo estamos viendo en el partido que salió a nivel europeo, ¿no? Que ahora ya se ha partido, el de se acabó la fiesta. Entonces, bueno, es que hacen lo contrario a lo que dicen y yo creo que esa es la realidad y por eso a mí no me pilla de sorpresa. Diego, ¿qué análisis haces tú un poco de la situación hasta ahora y ahora enseguida vamos? Pues mira, a mí me cuesta creer en primer lugar que cuando tú te has recorrido casi un año dentro de un coche con estas 3 personas, toda España, no los conozcas un poquito, aunque sea un poquito, ¿no? Parece ser que eran auténticos desconocidos ahora para el señor Sánchez, las 3 personas que le acompañaban en el 406 por toda España.
Y me cuesta creer mucho que no los conociera, cuando él directamente ha nombrado a esas dos personas como sus manos derechas dentro del partido. Me cuesta creer que el señor presidente del gobierno siga pensando que los españoles pues somos un poco tontos, ¿no? Cuando anuncia una auditoría externa de las cuentas del partido, cuando todo el mundo sabe que una caja B de un partido no está en unas cuentas oficiales. Que cuando todo el mundo sabe que las cuentas de los partidos son auditadas por el Tribunal de Cuentas y si algo he aprendido en política, lo que miran con lupa de verdad el Tribunal de Cuentas es la cuenta de los partidos políticos, por todo el historial que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Las miran todos los años, hacen auditorías de los partidos políticos, lo que no hacen con otras instituciones, ¿no? que hacen catas o hacen planes y van pues auditando diferentes instituciones y diferentes cuestiones. Pero los partidos políticos todos los años se auditan. Entonces, yo creo, no sé, pretende engañarnos una vez más diciendo que va a hacer una auditoría externa para demostrar que el partido está limpio. En las cuentas oficiales del partido, lógicamente, no va a aparecer nada. Pero que es que además solo hay, o dicen que solo hay un 10% de la información que tiene la UCO analizada, que hay 2 informes más que vienen de la UCO que inciden en lo que presuntamente parece que hay, que es una financiación ilegal dentro del Partido Socialista. Y lo que parece ser, como en otras ocasiones, es que había aquellos que estaban en el medio, esos que pedían las mordidas, son los que se quedaban parte del botín. Al final llegaba al partido un diezmo de lo que se pedía a los empresarios por esas adjudicaciones públicas. Es impresionante además que el presidente del gobierno, que no se ha presentado por la sede de su partido en mucho tiempo, ahora solo aparezca allí, ¿no?, para dar explicaciones, cuando esto es una corrupción institucional, es una corrupción de Estado. Se estaban pidiendo mordidas de licitaciones públicas en los ministerios. Esto afecta al gobierno. Esto, al final, que podría recibir más o menos dinero, porque había mucho intermediario que cogía mordidas, podría ser el Partido Socialista, que parece ser, que ojo, ya veremos, que la que ha puesto ahora al frente de esa comisión que va a regir el partido de manera interina, pues es la gerente del partido, que ya está señalada en algún audio, ¿no?, Ana María Fuentes, que parece ser bueno, ella va a estar apoyando a los 3, ¿no?, a las 3 personas que van que parece ser que puede estar implicada también dentro de estas sí. investigaciones, que pueda acabar siendo la nueva Bárcenas, ¿no?, en este país. Me parece algo extraordinario que pretenda todavía seguir engañando a la ciudadanía, que pretenda separar el gobierno, que es donde se ha producido esta corrupción, del partido y circunscribirlo únicamente al área del partido, ¿no?, y a esas 2 personas. Y a esas 2 personas. Me parece increíble. A ver, a mí me has preguntado por sentimientos y yo te he dicho cómo nos sentimos los socialistas. Si entramos en análisis político, sí que me gustaría decir que lo que he escuchado, Miguel, y tú y yo somos juristas, son juicios de valor. O sea, con un informe inicial de la UCO, que no sabemos dónde va, ya se afirme que hay financiación ilegal, bueno, me parece como poco imprudente, lo creo. Sí que creo, Diego, que en todas las organizaciones, no solo en los partidos, en los grandes y los pequeños, o hablamos de las esculturas Jazz Group, claro, Miguel, hablemos, claro que sí. En todas las organizaciones que manejan presupuestos, te pueden salir manzanas y de hecho salen. Los partidos políticos, en las empresas del IBEX 35, en las administraciones donde hay funcionarios responsables de contratación. O sea, eso está, yo te diría casi por desgracia, en la naturaleza humana, ¿eh? Pero lo importante aquí no es que te haya salido un corrupto, o 2 o 3, lo importante es la respuesta que des. Y yo sí que creo que ha sido una respuesta rápida, tanto en el caso de Ábalos como en el caso de Santos Cerdá, que por cierto, debo decir que me ha alegrado profundamente que haya entregado el acta de diputado, que lo ha entregado ya, en 4 días, y que diga yo me someto a la justicia ordinaria. Me parece que es algo que quiere decir. ¿A dónde voy? A que ni tenemos un P. Sánchez, ni tenemos un Ferraz. Por cierto, dices que no aparece el presidente. Pues el presidente va todos los lunes a la Comisión Ejecutiva Federal a las 9 de la mañana.
¿Cómo que no aparece si está allí todo el día? Comparece, luego. Que comparezca delante de los medios. Delante de los medios en la sede. Hablar, sí. En la sede. Porque es un acto que se circunscribe al secretario de organización. No. En este caso sí. Que no es verdad, que no es verdad. Santos Cerdá sí, Santos Cerdá no forma parte del gobierno. Es que estás dando no un forma argumento, parte. Bueno, María, yo te digo. Estás dando un argumento y el contrario. No. Sí, porque mira. No. Ya, vamos a dejar terminarles. Sí, claro. Ya, termina. ¿A dónde te voy? A que en estos momentos ni tenemos una sentencia, ni tenemos un M. Rajoy, ni tenemos un P. Sánchez, o sea, y se están haciendo afirmaciones de financiación ilegal cuando no tenemos absolutamente ningún dato, más allá que 3 tipejos sinvergüenzas, que habrá más, puede haberlo, no te digo que no, y me traéis y lo reconoceré, pero por ahora lo único que sé es que ha habido un bombazo, que es un caso de corrupción absoluto, claro, despreciable, porque además se mezcla el dinero, el poder y la cama, o sea, es una mezcla mala, sinceramente. Pero lo cierto es que no podemos de ahí extrapolar y hacer juicios de valor en algo que no está en estos momentos en el procedimiento, ni en los audios, ni en la UCO, ni en el informe. ¿Que hay 2 más? Pues lo iremos viendo. Pero por ahora la respuesta sí ha sido rápida, que es apartar inmediatamente a cualquier persona. ¿Que durante un año no lo han compartido coche y no se conocen? Pues ya te digo yo que yo hubiera puesto la mano en el fuego por Santos Cerdá la semana pasada. Bárcenas, 20 años llevando la gerencia del hotel, y estoy convencida de que le pudo pillar de sorpresa a muchos miembros del Partido Popular, porque el corrupto normalmente suele ser precisamente astuto y procurando la opacidad. Dicho esto, a mí sí que creo que hay que seguir profundizando en el nivel de averiguación, de investigación, de exigencias, y a ver qué se decide en Sevilla en el Comité Federal. Está claro que hay que pedir perdón a todos los españoles, pero también es cierto que habrá que tomar algunas decisiones más. Eso es una opinión. Bueno, ya lo ha cambiado, ya en Sevilla no va a ser. Va a ser en Madrid. Madrid. Lo va a hacer en Ferraz, en Madrid. O en Ferraz, en Madrid. Y desde luego yo para mí... Y sobre todo opaca, y perdón y termino, y opaca noticias positivas, que es lo que me da mucha más rabia, que los indicadores de economía van bien, que los afiliados de la Seguridad Social van bien, que lo de Gibraltar, la verja de Gibraltar, es una excelente noticia para 15.000 llanitos que cruzan todos los días la verja, y todo eso pasa absolutamente a un segundo plano por las noticias de la casquería, y además debe ser así, o sea, que no le quito yo importancia al tema de la casquería, y quedan ocultos noticias muy positivas como es la situación económica de España en estos momentos. Yo, con todos los respetos, desde luego creo que el argumentario está muy bien, y es el argumentario que además está intentando vender. Hemos actuado rápidamente, es absolutamente falso, no se ha actuado rápidamente para nada. O sea, es que todo lo que se ha anunciado es nada. Anunciar una auditoría interna que tú mismo vas a contratar y que tú vas a circunscribir como quieres porque tú vas a aportar los datos. O sea, nada. Actuar rápidamente para apartar... O sea, que el Tribunal de Cuentas no vale para nada. Pues vamos a cargarlo. Si el Tribunal de Cuentas no vale para nada, vamos a cargarlo. Sí, que vale, de las cuentas oficiales de los partidos. Es que no hay más. Es que si no nos dejas intervenir no podemos dar nuestra opinión. Sí, tienes razón. Si solo das la tuya, evidentemente el mensaje queda. Porque ya os han pasado el argumentario. Si ese es el argumentario, ya lo hemos escuchado. Incluso a los de Sumar, porque a la ministra le estaba oyendo lo mismo, los mismos argumentos. No vamos a hablar de lo positivo. Bueno, hablemos también de lo negativo de la gestión, que el agujero de la seguridad social es el más grande de la historia, que el empleo ha crecido gracias a que tenemos más empleados públicos que nunca jamás en la historia. Es que si nos ponemos a hablar que el gasto en empleados públicos es el mayor de la historia y supera ya la realidad del 50% del presupuesto de los gastos corrientes, y hay que camuflarlo de otra forma. O sea, ¿quieres hablar de extranjería? Acabamos de hablar de ello. Si nos ponemos a decir lo positivo, es que no se trata de vender lo que vosotros queréis vender. Se trata de analizar esta situación. Y nadie está diciendo, y tampoco nos puedes hacer sentirnos culpables, es que asegurar, yo no aseguro que haya financiación irregular ni ilegal. Yo he dicho, mi opinión es que la hay. Mi opinión, y es mi opinión, y sea tan respetable como la otra. Y sea tan respetable como la otra. Pero no tienes datos objetivos. Y luego hablar de que se ha actuado apartándolos, no es verdad. Si lo que habéis hecho o lo que han hecho es apartarlos lejos, pero para no salir en la foto con ellos. O sea, no porque se les haya apartado absolutamente de nada. Porque no se dice entonces, o no se analizan los contratos que hizo desde el 2013 en Navarra, por qué no se dice por qué se le puso en las listas a diputado cuando se le apartó de la Secretaría de Organización a Ábalos, por qué no se
dice cómo es posible que Koldo, después de trabajar de asesor, trabajara para una constructora de las que parece ser que ha podido pagar comisiones. Pero eso no se dice. Habrá que analizarlo, Miguel, pero no en 4 días. No en 4 días. Y luego el Partido Socialista, en el momento que esto le ocurre a otro partido político, es el primero que está haciendo los juicios de valor de antemano, porque ¿dónde ponemos el filtro? Entonces, a ver, ¿dónde hay que asumir las responsabilidades políticas? Porque antes era cuando había sentencia, luego ya se empezó a bajar el filtro con el procesamiento, después ya era solo si eras investigado, y luego ya solo si te detenían, y luego ya no si detenían, solo con que te acusen. Pero a ver, que a mí me da... María Victoria, pero déjame, a mí no me importa. Con el auto de apertura de juicio. Pues lo ponemos en... Yo lo hemos compartido. Pero lo ponemos en un sitio... Sí, pero es que yo lo he compartido siempre. Pero es que el Partido Socialista a otros partidos políticos se lo pide en otros momentos. Yo nunca se lo he pedido a otro en otros momentos. Lo que no podéis hacer es que compartís eso cuando os afecta y no compartirlo cuando le afecta a otro. Yo sí lo he mantenido. Es más, te diría, ese momento y ni siquiera dimitir. En ese momento tomar algún tipo de acción. Es con la sentencia. Porque es que yo, como jurista y como tú has dicho, yo el 80% de los juicios que he tenido en penal no han acabado en condena. De los míos, el 80% no han acabado en condena. Por lo tanto, el 80% no eran culpables. ¿Y por qué tiene que asumir responsabilidad? Pero bueno, pero pongámoslo para todos. No sirve decir esto cuando me afecta a mí y lo otro cuando le afecta al otro. Hablemos de las esculturas. Pues hablemos de las esculturas. Claro que sí. El Partido Socialista y el Partido Riojano tienen una condena por una situación cuando estuvieron en el gobierno juntos en Logroño. Una condena. Pero hablemoslo, claro, y asumamos... ¿El Partido Socialista no? Sí. El Partido Socialista no tiene ninguna condena. El Partido Riojano está en el gobierno con el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista... Ya estamos quitando la responsabilidad. Pero no. La contratación la hizo la Junta de Gobierno. La contratación la hizo la Junta de Gobierno. Lo que te digo es que en todas las lo que yo te digo, María Victoria, es que no sirve apartarse. Y tú has dicho, hablemos de eso. Y yo hablo de eso. Y hablo claramente. El Partido Socialista y el Partido Riojano tienen una condena. Y no lo oculto. Y además se aprobó. Y fueron unas esculturas que costaban 22.000 euros y no aparecieron. Se condena a personas. No se condena. Bueno, pero vamos, dicho eso. Parece ser que se condena a quien se quiere cuando se quiere. O sea, yo soy Victoria de Pablo. Me llaman Toyo. Lo que hace falta de verdad... No tengo aquí las siglas del Partido Socialista. Y como ha dicho Diego, como dice Diego, no se cree nadie. Es que a mí me indigna porque me toman por tonto. Y es que no se cree nadie que no supiera nada. Eso no se lo cree nadie. ¿Pero tú crees que de verdad se supiera algo pues que nos tomen por de la tontos? época del 18, cuando hizo la recuperación de la Secretaría General Pedro Sánchez? ¿Tú crees que lo hubiera nombrado número 2 del partido? Pues sí, claro que lo creo. Sí lo creo. No, es que muchas veces dicen, a ver, responsabilidades políticas. También tienes una responsabilidad en vigilando, ¿no? De las personas que tú nombras, las que tú no nombras solo como mano derecha en el partido, nombras como ministros, nombras como líderes de listas, nombras como muchas cosas. Por supuesto, y por eso tienes una responsabilidad en vigilando. Y ahí está la moción de censura. Ahí tienes a mano la moción de censura. Claro, entonces vamos al argumento. Y entonces ya es inocente, ya han ganado. Claro, el argumento de o yo o la ultraderecha, ¿no? El argumento que me ha valido en 2023 y que ha mantenido de alguna forma a este gobierno Frankenstein junto de alguna manera, porque es lo único que ha mantenido a este gobierno, con muchas sensibilidades, muchos intereses contrapuestos, los socios de gobierno. Lo único que les aglutina y les une es que está el señor Abascal por ahí queriendo formar parte de un posible gobierno con el Partido Popular. Es lo único. Se llama democracia y matemática parlamentaria. Correcto. Y está regulada en la Constitución. Aquí lo primero que tendrían que hacer es la ley de partidos cambiarla, la ley electoral cambiarla y que los nacionalistas no tuvieran tanto poder. Eso, que no ha interesado nunca ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, es lo que sigue, creo que fastidiando este país y llevándonos a estas situaciones. Tú lo que quieres decir, Diego, es qué es lo que ha fallado en el Partido Socialista para que esto estuviese pasando durante 10 años, ¿no? Es una pregunta que se le puede formular, y otra, ¿por qué se le dio o se le volvió a dar la confianza a Santos Cerdá cuando ya se oía algo, ¿no? No se oía nada. De Santos no, o sea, si esto ha sido a raíz de que Koldo ha tirado de la manta. Pero Víctor de Aldama ya había hablado
hablado de Santos Cerdán. Víctor de Aldama ya había hablado de Santos Cerdán. Sí, pero aquí el que ha tirado de la manta y el que ha puesto las pruebas encima de la mesa ha sido Koldo. Ha sido Koldo. Ha sido Koldo. No sabemos. Porque parecía que iba a ser que se comía el marrón igual que Aldama en su momento. Pero no sabemos y aquí en conjunción con todos quién. se han protegido. No sabemos tampoco en conjunción con quién. O sea, no sabemos los pactos que hay por detrás de la información que ha salido, no lo conocemos y no lo sabemos. Yo me niego a creer que solo... Porque Koldo también había estado actuando al principio, incluso respaldando el propio argumentario de Ábalos, que parecía mentira. Pero en las primeras declaraciones de Ábalos, Koldo García no declaraba, o declaraba incluso pareciendo que estaba dispuesto a comerse el marrón él. Y sin embargo, por detrás había otra cosa totalmente diferente y esto ya se estaba analizando. Yo no creo que sea ningún chivo expiatorio quien en el 19, a los 3 días de que se ha nombrado José Luis Ábalos ministro, empieza a grabar absolutamente todas las conversaciones. La primera en el 19, no ha empezado a grabar después. Alguien que graba absolutamente todas las conversaciones que tiene. En el 18. Ábalos empieza en el 18. Sí, pues empieza más tarde. Empieza en el segundo periodo. En el 19. Porque ha venido hoy. A los 3 días de que lo nombraran ministro, hoy uno de los audios. El ministro del 18 al 21, Ábalos. Bueno, pues la segunda vez. Pues en el 19 ya le estaba grabando. Pero alguien, a mí me parece, que graba absolutamente todas las conversaciones que tiene con las personas de su máxima confianza, de su máximo entorno. Trigo limpio no es, no porque sea chivo expiatorio y me vaya a tragar este marrón, todo lo contrario, porque yo pretendo sacar beneficio espurio y miserable de estas grabaciones, por si en algún momento tengo que hacer chantaje a alguien. A Koldo García es al que buscan para que vigile en la sede por las noches los avales que presenta Pedro Sánchez cuando no le buscan, secretario general. No le buscan, ya lo buscan personalmente. Ya estaba. O sea, es la persona de máxima confianza, es decir, para que nadie toque los avales, quien los vigila es Koldo García. ¿Y qué te crees? Que a mí no me produce. Claro. Yo, por cierto, es que apoyé a Pachi López, debo decirlo, y lo vale. O sea que... pero que ya estaba, o sea, no se le buscó para que guardara, sino que ya era una persona de confianza de Santos Cerdán y Santos Cerdán de Pedro. Es que yo realmente, tenemos un país que cada día, como me decías Miguel, hay más personas dependiendo del Estado. Bien sea mediante sueldos si hay públicos, más vacantes que nunca, mediante y del sector terciario. Sí, tenemos. Los funcionarios optan más por las administraciones públicas y los ayuntamientos que por el Estado, ¿no? Porque paga más. Porque la administración local paga mejor que la administración autonómica y la administración autonómica paga mejor que la administración del Estado. Sitio. Tenemos un gobierno que señalaba, hace 4 días señalaba a ciertos medios diciendo que eran pues medios que el único que difundían eran bulos, que resulta que ha acabado siendo gran parte de lo que decían esos medios, ¿verdad? Sí. O se ha demostrado que... Eso no se ha demostrado todavía. Y así se ha demostrado que los audios existían, no se reconoce nada. Y que esas denuncias de corrupción existen. Tenemos un gobierno que se rinde ante nacionalistas con demandas que cada vez son más sangrantes para el resto de los españoles. Tenemos un gobierno que quiere controlar cómo funciona la justicia. Una reforma la llamada Ley Bolaños, que lo único que quiere hacer es dar poder a la Fiscalía para que la instrucción la lleven ya. Pero Diego, no digas eso. Si la instrucción en el Ministerio Fiscal es como está en la mayor parte de los países de Europa y de América. Sí, pero ¿quién controla esta fiscalía? Pero es que los sistemas no son iguales. Oye, no podemos hablar. ¿Quién controla esta fiscalía? Pero si estamos viendo lo que está pasando con el fiscal general del Estado. Estamos viendo lo que está pasando con el entorno familiar del presidente. Estamos viendo que este país cada vez se parece más a una autocracia que a una democracia. Entonces yo no sé qué más tiene que pasar en este país para que realmente los españoles vamos a la calle, que pasen las elecciones y nos quitemos de... Venga, pues vamos a escuchar a Sánchez diciendo que no va a haber adelanto electoral. Venga, vamos a escucharlo. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país. Pues no, por ahora no. Va menos maquillado. Sí. Lo que pasa que te digo... Es que estabilidad de un país. Cada vez, tienen la inversión extranjera, yo creo que cada vez tienen menos miedo a invertir en este país,
Pero de eso no podemos culpar solo al Partido Socialista. O sea que yo de verdad que he dicho que lo planteaba de una forma objetiva, ese control de la carrera judicial o de la judicatura, esa instrucción hacia la Fiscalía, todo esto también es con el Partido Popular y va a ser exactamente igual con el Partido Popular y sería más con Vox probablemente. Los partidos, los grandes partidos, ese tipo de control lo quieren y realmente se da. O sea, a ver, incluso siendo jurista, la división de poderes en este país es muy limitada. La hay declarada constitucionalmente, pero no voy a decir que no sea real, porque bueno, yo creo que la garantía la dan las personas y la responsabilidad de las personas, pero no en sí de forma institucional, porque acaba siendo nombrada por los partidos políticos que son en listas cerradas, que el partido del gobierno o el partido mayoritario es el partido del gobierno, todo está como muy mezclado, incluido el Ministerio Fiscal. Pero yo creo que eso va a ser así con cualquier partido político en España y en este momento. Tampoco estoy de acuerdo con que sea culpa de los nacionalismos ni de que estén ultra representados. Y ellos juegan sus bazas, ellos piensan en lo suyo y lo dicen de antemano, no engañan a nadie. También tienen alguna responsabilidad ahí los dos grandes partidos políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo, porque es fácil para que no esté ni Sumar, ni Bildu, ni Junts, ni el PNV en el gobierno, ni el bloque nacionalista galego, es tan sencillo como que se hubiesen juntado el PP con el PSOE, o que el PP le hubiese dicho al PSOE: yo no soy capaz de formar gobierno, como tú sí vas a ser capaz de formar gobierno, prefiero que lo formes solo, apoyándote, que lo formes con esto. Lo podría haber dicho, no lo dijo, exactamente igual que Pedro Sánchez dijo: bueno, yo podría haber dicho, entiendo que tú has ganado las elecciones porque las ha ganado el Partido Popular, yo puedo formar gobierno, pero entiendo que es mejor para el país esto. Eso va a ser igual con los dos grandes, con todos los grandes partidos políticos. Esto es poder, Y probablemente con los pequeños, que me diría María Victoria, y con los pequeños también, pues con los pequeños. Garantiza puestos, garantiza reparto de muchas cosas. Es que esto es poder por poder. Yo entiendo la indignación ciudadana, pero no podemos meter en el mismo saco cosas que no son ciertas. ¿Que existe politización en la cúpula judicial? Incuestionable, eso no lo va a discutir nadie, menos yo. ¿Que me parece una falta de respeto no creer en la independencia de los 5.000 jueces de este país? Yo no he dicho eso. Y los 1.000... Sí, he dicho que no es independiente. Que te he dicho, déjame que te he escuchado. Y si hay algo que tiene poder e independencia en este país, es un juez de instrucción. Y tú lo sabes. Pero un juez. Déjame terminar. El Ministerio Fiscal, el cambio de modelo... Te dejaré terminar si no me atribuyes cosas que no he dicho. Si has dicho que en la reforma de Fiscalía... He dicho que no hay división de poderes, que no es lo mismo que no sean independientes los jueces. Pero afirmas que la reforma del modelo de encargar la instrucción a la Fiscalía responde a un intento de control, y eso es absolutamente falso, porque entre otras cosas sabes que es una reforma que lleva más de 20 años trabajando. Por eso lo afirmo. Pero no va en esa dirección. Va en la dirección del resto del modelo europeo, que tiene toda la lógica. Yo de verdad, y además me lo habéis oído decir alguna vez, como hija de fiscal y madre de fiscal, es algo que llevo pidiendo y exigiendo muchos años. Tiene mucha más coherencia que la fiscal, pero es que, que la instrucción la fiscalía recaiga sobre la fiscalía, es que no sobre los jueces. Nuestro sistema judicial y el nombramiento del fiscal general del Estado en España, pero es que nuestro sistema judicial y el nombramiento del fiscal general del Estado en España no es el mismo que en el resto de la Unión. Es que solo se quiere coger de la Unión Europea lo que interesa. Lo que interesa cojo de Europa, y lo que no me interesa yo soy diferente. Si queremos el modelo europeo, cojamos el modelo anglosajón europeo, que es el imperante. El anglosajón no lo podemos coger. Pues entonces sigamos con el nuestro. No queramos coger solo la parte que nos interesa. Pero si tienes en Alemania, si tienes un montón de países, tienes en México, tienes un montón de países. Pero si tienes en Alemania que están nombrando fiscal general a un representante o notoriamente conocido o posicionado políticamente de forma contraria al gobierno. Si en Alemania el gobierno nombra a alguien que notoriamente está posicionado ideológicamente en su contra. Y en otros sitios es un miembro del gobierno. El día que eso ocurra aquí, podré decir, no, es que no se quiere hacer con ese fin. Pero es que aquí lo que ocurre es lo contrario. Aquí se nombra fiscal general a quien interese y quien vaya a obedecer. Esa es la realidad de este país, o mi opinión, por lo menos. El teléfono periódicamente. Y de hecho se ha cambiado el periodo de elección precisamente para que cuando hay cambio de gobierno no tenga por qué cambiar
el fiscal general, para que tenga estabilidad, y por eso se ha cambiado el periodo de duración y me parece súper sensato. Correcto, como muchos puestos de funcionario que deberían ser así. Sí, ahí estamos de cúpula de acuerdo. Una de las cosas que no sabíamos hasta que ha salido Sánchez es la comparecencia que va a hacer a petición propia en el Congreso de los Diputados y luego esa comisión de investigación, y con esto ya terminamos. ¿Qué os parece? Decimos siempre que las comisiones de investigación sirven para poco, pero si no se hacen también recibiría críticas. En este caso, ¿os parece? No, a mí positivo, buena? Mejor que nada es, mejor que nada. Es verdad que, bueno, como se va a reflejar el sistema de mayorías y las conclusiones van a ser las que quieran que sean, tendrá un alcance limitado, pero es cierto que al menos va a permitir la participación de los demás y el análisis de todos y dará cierta información. Desde luego, cualquier cosa que se haga, aunque a mí me parezca insuficiente, es mejor que nada, y eso es innegable. Para mí, sigue siendo un escaparate mediático puro y duro. O sea, va a ser, pues, seguir apareciendo en medios con el mismo tema, y cada uno pues expondrá sus argumentos que luego saldrán más o menos en los medios según una afinidad política. Como dice Miguel, mejor que nada es, pero desde luego mis esperanzas sí están en la independencia del Poder Judicial, en el que tengo mucha fe. ¿Quién va a ser el próximo secretario general de organización? Perdona. No tengo ni idea, se lo está diciendo una abogada de provincia, no sé a qué. Espero que no lo elija Sánchez, porque con el ojo que tiene, espero que sea otra persona que no. Ni idea, ¿no? Alguien que sepa guardar silencio, seguro. No tengo ni la más remota idea. Lo que sí tengo es gran fe en la honorabilidad de Cristina Narbona. Venga, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias a los tres y seguiremos hablando de este asunto, porque ya han dicho que seguirán saliendo más audios y veremos hasta dónde llega toda esta situación. Gracias y buenas noches. Les dejamos ya con Cocinar a Ciegas. Adiós. Buenas noches.